Vamos a dar inicio con la edición de hoy, pues tenemos una entrevista, ahora estamos conectados vía Zoom con Daniel Hermosa, él es director de MIPES Unidas y hoy vamos a hablar sobre el tema de las MIPES, la falta de apoyo del Estado y por supuesto el empleo. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a TV Noticias. Nicole, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de poder hacerle llegar pues, a los emprendedores y empresarios de la región la situación en la que nos encontramos a nivel nacional. A veces creemos que solamente el problema es circundante a donde tenemos nuestras empresas, pero la verdad que esta pandemia, la crisis económica y la crisis política han agravado definitivamente la situación de la micro y pequeña empresa. Claro que sí, también la situación del desempleo, ¿no? Muchas empresas tampoco han tenido la capacidad, pues, digamos, para poder pagar a sus empleados y lamentablemente muchos han tenido, pues, que despedirlos, incluso algunos renunciar por la falta de tiempo, ¿no? Bueno, mira, yo creo que aquí uno de los principales problemas que tenemos en este momento, independientemente del tema sanitario y económico, es la crisis política que todavía subsiste a pesar de los cambios que han hecho ya el gobierno. Yo creo que fundamentalmente o independientemente al cambio de personas, es el tema de la necesidad de que el gobierno entienda y el partido de gobierno entienda o los que están gobernando de que el tema de la constituyente e insistir con ese tema es inoportuno, por decirlo menos. Fundamentalmente porque eso está generando una inestabilidad innecesaria, ¿cierto? Es echar un poco de combustible a una crisis que ya viene desde el año pasado y que está afectando a millones de empresas. Nosotros en este año hemos publicado un estudio que salió en el diario Gestión y en RPP, donde hacemos una proyección de casi medio millón de empresas que han cerrado durante el año 2020, ¿cierto? Que han cerrado definitivamente o simple y llanamente han migrado a la informalidad, perdiendo empleo formal, perdiendo también, obviamente, el aporte que hace la MIPE al Tesoro Público a través de los impuestos, que ha caído del 25% del PBI antes de la pandemia a 17% del PBI en esta temporada. Ahora, esta situación política ha hecho de que inclusive se dispare el dólar y nos perjudica más, porque los costos de los insumos que compramos han subido y eso afecta pues a las panaderías, a las metalmecánicas, al calzado, etcétera. Y por otra parte, ya como para poner la cereza en la torta, tenemos la crisis mundial, ¿no? Una crisis mundial que se viene traduciendo por el tema de la crisis de los containers. En este momento toda la operación logística mundial está colapsada. Eso ha encarecido los fletes. Hoy día, por ejemplo, si tú pagas un flete de Europa al Perú, por decirte un container de 20 cubos, $2.400, ahora estás pagando $7.500 por el mismo container. Entonces, eso también se traslada al costo de producción del empresario, ¿cierto? O del importador, si es que va a comprar productos terminados, y eso impacta en el precio. Entonces, estamos en una situación tan complicada y encima le metemos, pues como te repito, estos argumentos inoportunos, inoportunos del tema de la constituyente que nosotros los empresarios de la micro y pequeña empresa no suscribimos ni apoyamos, porque es una cadena, ¿cierto? La gran empresa, ¿no? O los motores del desarrollo del país, minería, pesca, agroindustria, suspenden sus inversiones por la inestabilidad que vivimos y muchos de ellos inclusive piensan en irse del Perú y eso a su vez trae un efecto dominó. Caen los grandes proveedores, ¿no? Medianas y pequeñas empresas, y eso afecta a la micro y pequeña empresa. Y finalmente, ¿quién es el principal afectado? El empleo. 4 millones de puestos de trabajo perdidos y que no se están recuperando. ¿Y sabes por qué no se están recuperando? Porque no hay consumo. Es una rueda, digamos, perversa, ¿cierto? Que está afectando mucho al micro y pequeño empresario y en todo el Perú, sin excepción. Claro, como bien usted menciona, pues en estos últimos días hemos visto que el dólar ha estado subiendo y bajando. Actualmente, pues ayer por lo menos estaba abajo y ha subido un poquito por los nuevos estándares que se han determinado a nivel internacional, que nos han bajado el rating crediticio por ahí. Entonces, considera que a pesar
de que ya se esté llegando, digamos, aún estamos inestables, ¿no? Pero con este ingreso del nuevo gabinete, los cambios de las personas pues un poco cuestionadas, todavía hay una todavía que está cuestionada, que en este caso es el ministro del Interior, pero ¿considera que con esto se puede llegar a alguna estabilidad que le brinde la confianza a los empresarios para que puedan seguir invirtiendo en nuestro país? A ver, yo creo que fundamentalmente hay dos cosas que tiene que hacer el presidente Castillo para lograr la confianza. La primera es públicamente descartar la posibilidad de una asamblea constituyente en el corto plazo. Yo no creo que él deba renunciar a su aspiración política de en algún momento retomar el tema, pero no es oportuno, ¿cierto? No es el momento. Puede seguir él de aquí a 2 años, cuando la economía se recupere, ¿cierto? Volver a tocar el tema y generar un gran debate y conversarlo. Yo creo que lo más importante de la política es convencer de que tu propuesta es la mejor, pero hay que convencer, no hay que imponerla, ¿cierto? Y convencer quiere decir dialogar, conversar, discutir y analizar cuál es esa propuesta que ellos están sosteniendo. Porque yo hasta ahora solamente he escuchado cambio de constitución, cuando no he escuchado temas específicos, ¿no? ¿Qué hacer con el capítulo económico exactamente, ¿cierto? Y con los otros capítulos que tiene nuestra constitución. Y de otro lado, yo creo que el tema del equilibrio que se perdió con el presidente Vizcarra en su momento, al haber cerrado el Congreso, hace de que estemos permanentemente en amenazas, ¿cierto? En esas amenazas que te cierro, que te vaco, que te cierro, que te vaco. Yo pienso que eso debe terminar de una vez por todas. Y lo que ha hecho el Congreso es oportuno, es aclarar qué es lo que puede hacer el Ejecutivo con relación al tema de la confianza. Y el presidente Castillo tuvo una gran oportunidad de demostrar que él es una persona demócrata y firmar el proyecto o la ley que se le fue alcanzada, pero no lo quiso hacer, ¿no? Y ahora el Congreso irá por insistencia. Entonces ya se crea otro frente de conflicto, ¿cierto? Se irán al Tribunal Constitucional, empezarán a hablar del tema. Y mientras hablan de todo eso, el empleo se sigue perdiendo, las empresas siguen cerrando, ¿cierto? Yo creo que el cambio de ministros puede ser relevante porque ha puesto ministros, por ejemplo, de producción. El ministro de Producción me parece un técnico de primer nivel, un hombre vinculado al tema de la inversión. Él ha trabajado en proinversión, es un súper técnico, no tengo la menor duda, pero obviamente falta que conozca la realidad de la MIPE, porque no es su tema, ¿cierto? Y que construya un plan, digamos, de trabajo coherente a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, ¿cuál es? Financiamiento, ¿cierto? El tema de las deudas tributarias y de las deudas a los bancos. Tenemos que generar un mecanismo, una norma que proteja el patrimonio empresarial. ¿Te imaginas que un banco te embarque tus máquinas de coser? Ya no podrías ni siquiera pagarle ni dar trabajo. Entonces, tenemos que generar una norma que proteja los bienes de las empresas en este tiempo complicado de crisis económica y de pandemia. De otro lado, también internacionalización a las MIPES. Es necesario que este gobierno utilice los agregados comerciales, las embajadas y los consulados, más de 125 oficinas que nosotros pagamos para que comiencen a trabajar y vender producto peruano. Lo que pasa es que obviamente nuestros embajadores y todo, pues son gente pues, de otro nivel seguramente y verán a la MIPE pues, como una cosa que no hay que ayudar. Yo creo que hoy es el momento de que esas embajadas se pongan a trabajar a favor de la MIPE. Y de otro lado, las compras estatales, ¿cierto? Primero, que se haga un diseño claro y transparente de las compras estatales el próximo año, para que todos sepamos qué es lo que se va a comprar y poder venderle al Estado. Y de otro lado, también Compras Mi Perú, que es un interesante programa de núcleos ejecutores, que inclusive están en varias regiones del país, inclusive en Junín hay núcleos ejecutores que están trabajando arduamente en la manufactura de uniformes para la policía, por ejemplo. Y la otra, finalmente, propuesta para reactivar, que estamos haciendo, es que paguen la deuda social MIPE. Los famosos devengados que todas las municipalidades, gobiernos regionales, direcciones regionales, le deben a la MIPE de ejercicios anteriores, de gestiones anteriores, que nadie quiere pagar, ¿no? No, que te pague el alcalde que te compró, ¿no? Eso claro. No es la respuesta. La respuesta es clarificar la deuda que se le tiene a cientos de empresarios que dan servicios y venden bienes, se clarifique esa deuda y se pague, así como debe pagarse el FONAVI, así como debe cumplirse con nuestros jubilados y incrementarles el sueldo porque han perdido capacidad adquisitiva con el alza del dólar y con la crisis mundial.
tiene que mejorarse el sueldo a nuestros jubilados. Y eso va directo ¿a dónde? Al consumo, ¿cierto? Porque ellos van a activar el consumo. FONAVI, nuestros jubilados, y que paguen la deuda social a la MIPE para la reactivación económica. Eso es necesario. Claro, justamente hablando del tema de deudas, otra de las deudas que se encuentran pendientes es Reactiva Perú, ¿no? Porque se supone que este año ya muchos empresarios han empezado a pagar, pero hay algunos que lo han aplazado hasta el próximo año. Por ahí en campaña se anunciaron diversas medidas de que se va a eliminar, ya no van a tener que pagar, pero hasta ahora no, bueno, ninguna autoridad se ha pronunciado con respecto a este tema. Lo que pasa es que en el tema de Reactiva es un tema muy delicado, ¿cierto? Más de 16.000 millones de soles están, digamos, se han pateado para el próximo año que vence el Reactiva. El problema es que el Estado es el garante, ¿cierto? Y si no pagamos las empresas, bueno, yo no he recibido Reactiva, pero si no pagan o no pagamos las empresas, lo que va a suceder es que el Estado va a tener que pagarlo. Y de acuerdo a las cifras que soltó en su momento el anterior ministro de Economía del gobierno de Sagasti, él señaló claramente de que ellos calculaban entre un 17 y un 20% de créditos que no se iban a pagar. Y estamos hablando de 60.000 millones de soles. 20% de 60.000 millones de soles, ¿cuánto es? Más de 10.000 millones de soles que tendría que sacar el Estado del bolsillo, ¿cierto?, para pagarle la deuda que no va a poder pagar a la MIPE. Si yo fuera garante de una empresa, yo estaría preocupadísimo. Oye, vamos a ver, ¿qué te ayudo? Porque no quiero pagar yo, vamos a trabajar juntos, yo te ayudo, yo soy tu socio, ¿no? Porque yo te he avalado para que saques un crédito. A ver, ¿qué hago para ayudarte? Eso debía estar haciendo en este momento el gobierno, ¿cierto? Preocupadísimo, porque va a tener que, si no lo paga el empresario, lo va a tener que pagar él. Y al final no lo paga él, lo pagamos nosotros, porque somos los que pagamos los impuestos. Entonces, ahí, por ejemplo, es un tema que no lo puedo entender, cómo el gobierno hasta ahora no se preocupa de cómo ayudar a los sectores que están sumamente frágiles. Turismo, por ejemplo, ¿no? que está, digamos, caminando muy lentamente, el tema de restaurantes, hoteles, el turismo receptivo, el turismo interno, están haciendo lo imposible, pero realmente es complicado porque tenemos una crisis económica, ¿cierto? Entonces, realmente falta creatividad y falta el diseño de una política que nos saque de este problema. Nosotros le hemos planteado al gobierno un plan de salvataje, ¿cierto? Porque ya no estamos en una etapa de reactivación, porque la reactivación no ha funcionado, ¿no? Por todo lo que ya hemos conversado, ¿no? La crisis política, etcétera. Pues ya estamos en un momento de salvataje de empresas, salvataje de empleos. Y mientras el Estado no lo entienda, el gobierno no lo entienda, seguiremos probando un ministro, otro ministro, y realmente no vamos a avanzar. La iniciativa privada es importantísima en un país, es la que genera empleo. No han inventado otra forma de generar empleo. Claro que sí, lo que menciona pues es cierto, ¿no? Ya que en estos últimos meses lo que se estaba haciendo es prácticamente satanizar a la empresa privada. Estamos conectados, conversando sobre el tema de MIPES, falta de apoyo del Estado, de empleo, entre otros, con Daniel Hermosa. Él es director de las MIPES Unidas. Vamos a continuar hablando de esto. Antes de la pausa comercial justamente estábamos mencionando sobre la labor que debe tener el Estado en poder brindar oportunidades hacia las MIPES, porque han sido prácticamente el aval para poder prestarles el dinero en Reactiva Perú. Justamente sobre este tema, Daniel, a ver, ya estamos ahí conectados, pues en varias oportunidades, de hecho, desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, él anunció de que van a dar medidas de facilidades a las MIPES. ¿Considera que esto ha sido así o realmente no se ha hecho nada? Bueno, hay propuestas como, por ejemplo, comprar las deudas, ¿cierto? Suspender el pago de impuestos por un número determinado de años, lo dijo en campaña. Obviamente estaba en campaña y es inejecutable, por ejemplo, el tema de no pagar impuestos, ¿no? Los emprendedores, el tema del Banco de la Nación, ¿no? Que también lo mencionó, que iba a dar préstamos y créditos como banco comercial. Yo creo que podría hacerse el Banco de la Nación. En otros países los bancos de la Nación lo prestan. Chile, por ejemplo, tiene un Banco de la Nación, del Estado, obviamente, que presta capital a las MIPES. O sea, no sería nada extraño, pero es que en convertir un banco como el Banco de la Nación a un banco comercial, se necesitaría pues muchos millones de soles para transformar una digamos, práctica comercial, por decirlo de alguna manera,
a otro sector que no le corresponde, ¿no? Y aparte de eso, creo yo de que, yo creo que más que buscar que el Banco de la Nación dé préstamos, deberíamos lograr que haya mucha más competencia, ¿cierto? Que el mercado se abra más, porque la competencia obliga a bajar el precio, porque existe eso, justamente competencia, ¿no? De otro lado, yo creo que el hecho de que no haya políticas de Estado más o menos definidas, más allá de las propuestas que un candidato o un presidente pueda hacer, yo creo que debe definirse políticas de Estado estables. Yo solamente te voy a dar un ejemplo, Nicole. La ley de promoción de inversión privada, que fue dada en la época de Fujimori, un decreto legislativo 1011, si no me equivoco, que promueve la inversión privada, la que permitió pues, que vengan todas estas empresas a invertir, a comprar las empresas, etcétera, ¿no? Durante los últimos 20 años ha sido modificada cientos de veces, ¿no? Si no es más de 100 veces. Resoluciones ministeriales, leyes, directivas, de todo tipo, ¿cierto? Entonces tú entras a Proinversión y vas a ver la cantidad de normatividad, pero cada una de ellas tratando de flexibilizar la norma y hacerla más promotora, ¿cierto? O sea, facilitar la inversión. Ese es el objetivo, ¿no? Era el objetivo de gobierno. Entonces, obviamente, la ley va modificándose, va adaptándose para mejorar la eficacia de la ley. La MIP fue dada en el 2001-2002. Solamente fue modificada una vez en 20 años. Mientras que la otra norma, y tenemos una envidia sana, fue modificada más de 100, ¿cierto? ¿Por qué esa diferencia? Y hay que analizarlo así, porque obviamente para el Estado la inversión privada es prioridad, pero la MIPE no, porque si hubiera sido así, esta norma hubiera sido desarrollada de manera permanente a través del tiempo para que los artículos que se supone debían funcionar, funcionen, ¿cierto? Por ejemplo, el capítulo exportador de la 28015, que es la ley a la que me refiero, nunca ha funcionado, ¿no? Y como esa norma, un montón de normas dentro de esa ley nunca funcionaron y nadie se preocupó porque funcione, porque no estamos en el radar del Estado. Y tampoco ahora, no creas que porque es un gobierno socialista, mariateguista, maoísta, tampoco les interesa. No tienen ni la menor idea de cómo hacer de que la normativa ayude a promocionar a la micro y pequeña empresa. Realmente nosotros, con la alianza con ustedes, con la prensa, tenemos la posibilidad de ir sensibilizando a los congresistas y a los actores políticos para que se den cuenta que la MIPE no somos enemigos de nadie, somos más bien el soporte de la economía nacional, porque damos empleo, ¿cierto? Entonces, yo creo que vamos a seguir trabajando y reitero mi agradecimiento a la prensa que nos permite dar este mensaje, ¿no? De seguir incidiendo en los políticos y a oír a estos nuevos políticos que tenemos, ¿no? Para que se den cuenta que hay que estructurar una política de Estado, no medidas, pues, ay, te voy a dar más crédito, te voy a dar menos crédito, no, política de Estado que sea duradera en el tiempo, sea quien sea ministro o la ejecute, y que las leyes vayan evolucionando de acuerdo a la situación de la MIPE. Eso no hay. Y el ejemplo de Proinversión, con el ejemplo de la ley de la MIPE, ahí te das cuenta de que no estamos en el radar del gobierno. Así que yo quiero aprovechar que estamos conversando el día de hoy para invitar a todos los empresarios que nos sigan en redes sociales, que nos escriban, que aporten, que nos den sus ideas, ¿cierto? Para poder sumar en esta tarea de construir una propuesta coherente en favor de la micro y pequeña empresa. Mira, si esto sigue así como está, vamos a tener un país que va a llegar al 100, al 90% de informalidad, igual que Bolivia. Bolivia está en el 90% de informalidad y más, ¿cierto? Nosotros hemos estado en el 70%, hoy día estamos casi en el 82% de informalidad. Entonces, oiga, no podemos seguir permitiendo que las MIPES se vayan a la informalidad, se pierde empleo, esas familias se quedan desprotegidas sin seguro social. Por favor, entiéndanlo. Y ese es un reclamo que hacemos por todas las MIPES del Perú y sobre todo la de frontera, que están afrontando peores problemas que nosotros, porque ellos viven del pase de los chilenos, en el caso del sur, que van a comprar, a comer, a alojarse en los hoteles. Ellos están peor que muchas regiones. La verdad, yo converso con empresarios y gremios de Tacna y su situación es muy delicada, están desesperados porque se abra la frontera. Entonces,
Hay mucha tarea por hacer y necesitamos estar unidos. Y creo que el mensaje de hoy, independientemente de las propuestas que venimos haciendo y que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, ahí están nuestras propuestas, en la prensa, ahí están nuestras propuestas, ¿no? Estemos unidos. Yo creo que el mensaje es: estemos unidos, sumemos fuerza para que nos escuchen, porque no, si están separados, son 4 o 5 que hablan. No, necesitamos hacer una fuerza muy importante para lograr una sola cosa: que el gobierno se dé cuenta de que somos unos aliados importantísimos para la paz social y para el desarrollo económico del país. Claro que sí, como bien usted menciona, pues las MIPES son muy importantes en nuestro país y aportan a la economía tremendamente y no queremos llegar pues al 100%, al 90% en cuestión a informalidad. Y por favor, ya para finalizar, ¿nos puede decir cómo los podemos encontrar en redes sociales justamente para que pues los microempresarios aquí de la ciudad de Huancayo puedan aportar con las ideas? Porque uno bien sabe y conoce su negocio y su situación y puede pues brindar algún aporte a las ideas que se vayan a presentar en algún momento si es que algún ministro tiene la disposición de poder conversar justamente con ustedes. Nos encuentran como MIPES Unidas del Perú. Googleen y ahí va a encontrar nuestro Facebook, nuestro Twitter. Conéctense con nosotros, conversen con nosotros, aporten ideas que las necesitamos para poder construir una propuesta mucho más coherente. Porque a veces creemos pues, que Lima, que Chiclayo, que Cusco, que Iquitos, ¿no? O que solo Huancayo es el Perú. No, hay muchas otras realidades, digamos, que enfrentan nuestros empresarios en el Perú, ¿cierto? El tema del problema del transporte de mercadería, no hay carreteras, no hay almacenes adecuados, se pierde mucha producción. Todas esas cosas tenemos que visibilizarlas. Nosotros tenemos que ser ahí los pepegrillos del gobierno parados en el oído diciéndole: oye, no te equivoques, por aquí es el camino. Y necesitamos, obviamente, la fuerza de todos los empresarios de Huancayo que nos apoyen en esta tarea. MIPES Unidas del Perú, en nuestras redes sociales, escríbanos y ahí que trabajemos juntos por el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, Daniel, por esta entrevista. Esperamos que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Buenas Encantado, noches. muchas gracias. Un abrazo.